además ya sabes a lo que te vas a enfrentar un poco, ¿tienes tu estrategia previa? Sí, este año espero sobre todo pasármelo bien. O sea, es el consejo que puedo dar a todos, porque además pasándotelo bien el resultado siempre es mucho mejor. Y aparte de ser una gran experiencia profesional, también lo es personal, porque te conoces mucho a ti mismo, tus límites, tu capacidad negociadora. O sea, que es muy enriquecedor no solamente por lo profesional, sino también por lo personal. Pero vamos, que este año lo voy a dar todo, vamos. Bueno, ya sabéis dónde inscribir, ¿no? Que esto como va por categorías, a los que veis más seguros, allá vais. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué experiencia, Mauricio? ¿Qué esperas? Pues bueno, nada, yo lo que Que vas por España este año, voy por España. Lo que tengo que decirles es, pues, yo siempre a los países que voy, pues siempre juego por el país a donde estoy. Y ahora me pongo la camiseta de España y voy a pelear bastante por el país donde estoy trabajando. Y obviamente pelearé por las ideas que crea que son las que sean las suficientemente fuertes para ganar, ¿no? Y pues realmente creo que es una experiencia alucinante. Yo vivo feliz con esto, con el tema de ser jurado en Cannes, porque así como lo decía Pancho, creo que es un espacio donde uno aprende, así sean largas las jornadas, así sea complicado, pero es bastante divertido. Después uno pasa, después puede dormir la otra semana y ya las cosas cambian y se ve todo distinto. Y créanme que por España voy a pelear todo lo que pueda. Estamos seguros, estamos seguros. Cristina, que además fue una súper casualidad, porque los que estuvisteis en el anterior Jury Box, Cristina fue de las pocas personas del área de medios que vino, y al terminar el debate y la discusión sobre cómo había que presentar las piezas y qué es lo que había que hacer, Cristina apuntó un debate de, pues es que en Cannes las categorías de medios, ¿no? Con alguna duda. Y cuando la verdad es que al final fuiste elegida dentro de la terna que proponemos, pues nos hizo especial ilusión para decir, bueno, así lo vive, ¿no? En directo, y puede quizás resolver parte de las dudas, ¿no? Sí, es verdad que bueno, me ha hecho muchísima ilusión, os agradezco muchísimo la oportunidad. Soy novata como jurado en Cannes y tengo una expectativa enorme, ¿no? Enorme de aprender, de disfrutar, de pasármelo bien. Es verdad que yo no voy a tener, creo, la oportunidad de hacerlo presencial. Votaré en la soledad de mi casa o de mi despacho delante de mi ordenador, pero bueno, aún así seguro que aprendo muchísimo, y tengo la oportunidad de verdad de hablar desde dentro también y darle tener esa visión de cómo las agencias de medios, que yo creo que han irrumpido tarde en este mundo, pero que yo creo que tienen mucho que aportar. Se está haciendo un trabajo espectacular en España. Yo creo que el mundo del media en España está a la cabeza y está entre los principales países del mundo, y bueno, también trataré de llevar ese listón y de ayudar a que el listón español siga creciendo. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, Nerea, y tú ya tienes micrófono. Eres la última. ¿Qué esperas de esta experiencia? Y además es una categoría como direct, ¿no? Que yo creo que se ha transformado mucho a lo largo de los complicadilla. años. Un desastre. ¿Y qué es el direct ahora, no? ¿O qué no es direct? Mejor dicho, excluyendo, creo que acabaríamos. Sí, sí. Bueno, yo estoy súper contenta. Mi principal objetivo es pasármelo bien y aprender. Y luego lo que sí que creo es que estamos en un buen momento. O sea, así como otros años igual pues cargábamos una mochila de crisis, problemas pues de más amarrateguis, ¿no? Yo creo que ya estamos en un punto en el que podemos volver a salir adelante y nada, pues a defender todo lo que tengamos. Fenomenal. Bueno, pues vamos a pasar aquí a las expertas, ¿no? Muchas gracias por venir. ¿Y qué tips les daríais, independientemente de la categoría? Luego, si queréis, entramos un poco en las categorías específicas, pero sobre el festival. ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué se tienen que esperar? Un poco lo que vosotros habéis experimentado al llegar ahí. ¿Qué nos podéis contar? Pues, ¿qué se pueden esperar? Bueno, para mí, muchas de las cosas que dicen las encuentras. O sea, efectivamente, es toda una experiencia, es alucinante, es enriquecedora personalmente. Esto que has dicho de la capacidad de negociación es cierto. En cuanto llegas, yo fui de una manera muy naif, y digo muy naif en el sentido de que yo no iba con el pensamiento pues de... No sabía quiénes eran muchas las agencias que están detrás. Luego tú ves que hay gente que ha hecho unos deberes muy importantes
va muy, muy, muy estudiadita allí, sabe de dónde viene, de qué país, de tal. Y me puse a prueba en todo eso, en aprender rápidamente. Y dices, bueno, yo a ver, ¿a qué he venido? Vengo a defender mis ideas, por supuesto a no traicionarme, vengo también a representar a mi país. Tienes que aprender mucho a negociar y es muy agotador. O sea, probar para acá, vas a darlo todo, hay días que ya no llegas para darlo todo, ¿eh? Cuando acabas dices, bueno, me voy a ir a tomar una copa, pero me voy a ir al hotel, porque no puedo. Entonces, que no os desfondéis tampoco en los primeros días, porque al menos, por lo menos en mi categoría, es toda una semana. Entonces, dosificaros porque la intensidad va increciendo y cuando se acercan ya los días de los metales, ya estás agotadísimo. Entonces, ese sería también uno de los consejos, luego ya profundizamos. Bueno, pues un poco lo que dice Almudena. Yo siempre lo comparo un poco con haber estado, supongo, en Gran Hermano. Es una experiencia total y absoluta, donde hay un montón de factores, algunos los controlas, otros no los controlas y ya está, hay que relajarse y tú puedes hacer mucho, pero al final es un jurado, por lo menos en el caso de Direct, de 25 personas, o sea, es una barbaridad. O sea que a relajarse, a aprender mucho, aunque son cosas muy obvias, pero es verdad que no va relajado, sobre todo a la gente que sea nueva, porque aquí veo ya muchos con experiencia, que eso ya los consejos que os pueda dar, ya lo sabéis y lo sabéis de largo, pero sobre todo eso a los que seáis nuevos, relajaros, también el tema del idioma muchas veces pues impone mucho, luego ver realmente que hay japoneses, chinos e incluso franceses que no saben nada, no pasa nada, o sea, llevamos un nivel bastante bueno y bueno, pues votar muy alto, eso yo creo que es, además es común yo creo a todas las categorías y es algo en lo que solemos fallar un poquito, es mejor votar algo alto para luego llegar con un corte bastante más alto, porque luego si llega muy bajito es más difícil pasar. Yo creo que es un consejo que os doy y que viene bastante bien. Vale, ahora si os parece después contáis cómo es el proceso, ¿vale? Para que entiendan cuándo tienen que votar alto. Y bueno, pues así en general, sobre todo eso, pasarlo bien, relajaros y aprender mucho, si es que se aprende una barbaridad, es un máster en unos días concentrado y también estoy de acuerdo con Almudena, no lo deis todos los primeros días, abrigaros mucho, por favor. Yo me cogí unas anginas terribles los últimos días, que además eran los más importantes, y estar con fiebre, con 40 de fiebre, es muy cansado. Así que, sobre todo eso, abrigaros, comer muy bien, ir muy bien comidos, que se compo mal. Salgan antes que los otros grupos a la hora de catering, porque si te toca esperar unas colas... Sí. Eso es muy importante también. Y bueno, pues ahora ya entramos, si queréis, más a detalles, paso a Munia. Yo solo, súper humilde mi consejo, porque muchos habéis estado allí y sabéis lo que es. Yo os cuento mis experiencias personales, lo que más me llamó la atención. Uno, que fui allí pensando, hay las piezas que me gustan, las piezas que no me gustan. Obviamente me había visto todas las piezas españolas, porque te las mandan todos. ¿Sin que nadie lo sepamos? Sin que nadie lo sepamos, obviamente la gente comparte sus piezas porque es lo normal, ¿no? Creo que para mí lo más importante, mi jurado era súper senior, o sea, estaba el de Adam and Eve, que había ganó dos grandes prix el año pasado, había una gente súper mayor, en plan de 60 años, o sea, gente súper top en exterior. Y para mí, aprendizaje 1, para mí es el presidente del jurado ve lo que votas. Esto es importante, lo digo porque a veces una de las transformaciones que a mí me pasó fue que fui allí diciendo, ay, me voy a divertir, voy súper relajada, y luego de repente empiezas a ver la shortlist y que de la longlist se caen un montón de cosas y llegas a shortlist y España tiene cada vez menos poquitas cosas y no las que tú creías, y entonces te empiezas a poner la bandera y te empiezas a poner nervioso porque dices, ay, me han mandado aquí para representar a España y España. Y entonces pues uno tiende a votar muy alto las piezas españolas, que es lo que hay que hacer, porque además hay muchas piezas que son buenísimas, pero os digo que el presidente del jurado ve tus votos, porque a mí, como era brasileiro y era mi amiguito el presidente del jurado, o sea, siempre uno tiene más amiguitos en un lado que en otros, me lo dijo, porque había una pieza en específico española que estaba puntuando bastante bien, yo creo que por los asiáticos, porque el mercado anglosajón no le gustaba nada, y me dijo, oye, esta pieza la están votando súper alto y tal, no sé qué, y yo... Como intuí, porque ya me lo dijo tomando una cerveza, intuí que lo decía porque lo sabía, que yo lo había votado con un 7 o con un 8, le dije, joder, pues yo la he votado porque es una pieza española, creo que hay cosas peores, o sea, quiero decir,
Y me dijo, bueno, no pasa nada, ya no, eres una persona entre 17, quiero decir, pero, o sea, el presidente del jurado ve tus votos. Y luego otra cosa que me pasó fue que de repente odiaba algunas piezas y luego lo voté para plata y de repente dije, oye, ¿cómo he pasado yo por esta transformación radical? Que de repente una cosa que luego todo el mundo estaba de acuerdo, bueno, la mayoría del jurado o los líderes del jurado, que en mi caso eran 3 o 4, de repente argumentaban algo, yo qué sé, de repente le veías, te salía ahí la lucecita, ¿no? Y veías la cosa esa y bueno, al final como todo el mundo estaba de acuerdo y obviamente pues es una cuestión de consenso, pues votabas unas cosas de repente que tú en shortlist pues habías puesto doses. A mí me pasó una cosa, una pieza de Emiratos Árabes Unidos que era como en exterior hay gráfica y luego hay casos. Lo que me pasó es que había una tía, era como uno de grandes almacenes de moda, entonces era todo con hijabs, con burkas y con una pieza como muy colorida, pues un bolso verde, tal. A mí me espantó, me horrorizó, me pareció como lo peor, le puse un 0, por 0 porque no hay del 1 al 9, ¿no? Y de repente el tío de Adam and Eve, que es un genio, dijo, no, esto es maravilloso, precioso, de dirección de arte. Claro, yo soy copy, entonces eso pues tampoco... Pero, o sea, era muy bonita la foto y tal, y al final pues tuve que votar plata porque todo el mundo estaba votando plata y yo dije, joder, pues sí de repente hasta la alemana, o sea, mujeres, hombres y viceversa y todo aquí vota tal, pues joder, pues será porque le ven algo, no lo voy a tirar yo, ¿no? Y luego otra cosa también que me pasó mucho, aparte de todo esto del aprendizaje y tal, son los aliados, que ya lo sabréis, supongo, que es mejor no hablar por ti, que hablen los demás por ti y por tu pieza, porque si no te quemas enseguida tu reputación y se te nota, se te ve un poquito el plumero. Entonces pues iba repartiendo por ahí, ¿no? Que alguien más o menos, obviamente con las piezas buenas, que todos lo sabemos, ¿no? Pero que siempre está bien que alguien ponga un poco la palabra por ti, porque eso te da pie también a tal. Y luego pues puedes tener mala suerte. Por ejemplo, a mí me tocó con una pieza de Leo, de Heineken, que estaba bastante bien en la shortlist, y justo antes apareció una italiana de Heineken que tiró la pieza española, o sea, pero radical, o sea, justo estaba antes o sea, estas son las quisicosas de la votación y sus cosicas, ¿no? Entonces apareció una pieza de Leo que para mí era mejor la española que la italiana, pero de repente como se mide mucho la eficacia también en Cannes, que esto es una cosa que yo, pues no sé, hasta cierto punto es relativa, ¿no? Como era una pieza de exterior y la italiana salía Cristiano Ronaldo en el case y todo el mundo aplaudía así en el estadio, pues dijeron, no, pero esto es exterior. Y entonces el francés, que no fue cerdo, fue bastante guay el tío, me echó un capote porque dijo, es que yo creo, porque yo había dicho, pues las piezas españolas que están en Sol y son estas, así en informal, y me echó un capote el francés y dijeron, deberíamos votarlo por lo menos para metal, porque jolín, ha llegado hasta aquí y tal, ¿no? Y yo dije, menos mal. Y entonces ya ahí hay que votar oro, que es lo que dicen de votar alto. Cuando una pieza está bien y tal, hay que votar lo más alto posible porque si no todo baja zona, y se quedó en shortlist y fue la mala suerte de las quisicosas que luego entraremos en detalle del proceso de votación, ¿no? Que a veces pues te pasan esas cosas. Y esas son mis cosas. Bueno, pues bastantes, ¿eh? No, pero fenomenal. Yo creo que habéis cogido, o sea, habéis vivido en directo lo que se vive ahí en una sesión de votación. Todo ese estrés que te puede pasar, que la verdad es que es verdad que luego dices, ves el resultado y ves los premios y dices, joder, ¿cómo se ha quedado esto fuera? ¿Cómo se ha quedado esto fuera? Bueno, pues con 6 sesiones de este perfil veis un poco la intensidad de la pelea y lo que se vive ahí. Creo que tienen que vivirlo antes los que no han estado. Sí que creo que estaría bien que pudiéramos compartir un poco qué se encuentran los jurados al llegar, cómo es el proceso de aterrizaje, de las primeras sesiones, cómo funciona, para un poco visualizar, si queréis, y además así yo creo que aprendemos todos cómo es el proceso de votación de Cannes. Vale. Evidentemente, supongo que esto también depende mucho de la categoría. Yo en la categoría de PR, que es una de las que... Antes hablabas tu cajón desastre, pues no te cuento PR. Va exponencialmente creciendo el número de candidaturas, entonces el tiempo que tienes que estar allí es mucho, es una semana. Entonces llegamos de los primeros, no hay poquitas otras categorías estuvieron tanto tiempo.
temas logísticos, tontos, pero bueno, te puedes tener la suerte, la buena suerte o la mala suerte de que te toque en el mismo Cannes, cerca, como me toca a mí en el Hotel Martínez, que estás estupendamente, porque es el mío yo, todas las cuestiones, o que te toque lejos, hasta en otro pueblo. Ya no hay lejos, es uno de los aprendizajes de Cannes. Muy bien. Probaron el año pasado a poner a los jurados lejos, barato, entiendo, y se han dado cuenta que no. Te pierdes todo, te pierdes todo. Hay que volver, con lo cual este año estáis todos alrededor del panel, relativamente. Y bueno, luego en cuanto a lo que está, nosotros ya teníamos una votación en casa, ya había una votación previa. Después hay unas primeras fases en las que se vota, se hace un split por grupos, porque los jurados son muy amplios. Algunos son de 25, otros son de 18, 20. Ninguno debe ser, desde luego no creo que haya ninguno de menos de 15 personas. Y en esas fases iniciales, ojo, nosotros cometimos un error, subestimamos. Entendimos que bueno, era mejor, si había dudas, como decíamos, pasarlas todas y ya hablaríamos en los días de debate. Bueno, pues con eso estás cavando tu tumba, porque luego no hay tanto tiempo para el debate en grupo conjunto y has pasado demasiado. Igual que es bueno votar alto en algunos momentos, no es bueno votar alto todo el rato. Y si estás pasando cosas sobre las que hay dudas, estás en el fondo devaluando un poco la media de lo que estás pasando. Luego es muy difícil recuperarlo y luego vas a contrarreloj todo el rato. Mi consejo. En esos grupos te decían que no hablaras, que directamente estábamos en grupo, pero prácticamente te sugerían que no hubiera debate. Decía, si estoy en grupo, hablo, yo hablé y nos vino bien hablar. Los grupitos que hablamos fuimos más eficientes que los que cumplieron. Pues hay gente que es muy obediente, los asiáticos les dicen no se les ocurre hablar, vamos, obedientes. Y luego arrastraron más problemas de las campañas que habían pasado, ¿no? Y luego ya vas un poquito más preparado para la fase de grupo todos unidos, en la que ahí sí que estaba esa parte de votar alto. Que va a ser muy importante quién os toque de la organización de Cannes que lidere vuestro grupo. Hay personas que son voluntarios, yo entiendo que hay un poco de todo, hay gente con más experiencia, como era aquí, hay repetidores y hay gente que no. Si te toca alguien más nuevo, pues tienes el problema de que vas un poquito perdido. No sabe, no te da a veces incluso indicaciones contradictorias, etc. Entonces, mi consejo es que os busquéis a quien es el más experto, os batéis y vayáis a por él y preguntéis para ir más informados, porque si no es verdad que te sientes un poco frustrado de estar yendo hacia esta dirección y de repente que te la cambien y tengas que ir hacia esta otra. Yo, a pesar de lo que decía Munia de lo de la eficacia, yo opino todo lo contrario. Para mí, y más en una categoría como espiar, yo entiendo que si la creatividad no está orientada a resultados y de verdad es eficaz, pues no sirve. Entonces, esta categoría es de muchísimo debate. Porque hay que valorar todos estos aspectos, no basta solo con, pues lo que decíamos, una dirección de arte, una creatividad, una gráfica estupenda, sino que hay muchísimos matices. Y también os recomiendo, porque tenemos que hacer una labor de investigación dura, ser un poco detective privado. Hay mucho trucho, todos lo sabemos, pues esto ocurre y luego hay mucha, yo creo que ni siquiera es con intención de, pues la gente se emociona con lo que lleva y se lo cree y se monta una película y no es real. Entonces, pues a la que haya dudas, etcétera, buscad, valorad, porque luego ir adelante o ir representando, oye, de defender una campaña que luego resulte ser eso, pues es muy duro, ¿eh? Y tú ves con todas de las mejores de tus intenciones y se te cae un poco la cara. Ese es mi... esas son un poquito las fases. Y ahí, en la fase de grupo son jornadas maratonianas de 12 y hasta 14 horas, la que recomiendo variar un poco la forma en la que lo haces, es decir, si se ven todo el rato las piezas en el mismo orden, siempre van a salir perjudicadas las mismas. Entonces llegas al final ya que ya dices, la odio, no me gusta nada, pobre, no es mala. Dar vueltas, cambiar, también esto influye mucho el presidente del jurado que tenga, si es más experto o menos. Y bueno, luego hay temas, pues desde que ya los ha dejado entrever Munia, pues obviamente ahí cada uno va con su pequeño objetivo, hay sus intenciones, sus lobbies. Es bastante obvio y lo detectáis a la poquito que seáis un poquito listo, se ve rápidamente, entonces tú juegas también tus estrategias, ves quiénes son tus aliados. Yo lo que recomiendo es no hacer solo el lobby latino, y eso lo digo porque entonces ya se posiciona el bloque frente al anglosajón y además te posiciona en una situación de debilidad frente a ellos. Ser muy majos, hablar con todo el mundo, llevaros bien. Si hay un asiático a por él, porque suelen estar solitos y callados,
y si le haces caso luego, pues va a ser tu amigo. Cada vez hay más asiáticos, ¿eh? Os digo que en mi jurado había 7 asiáticos que ni hablaban inglés. Claro, es muy difícil, es que hablan muy poquititos, les cuesta un montón intervenir y defender su posición. Y les tienes que dar el doble de tiempo para hacer su exposición de lo que lo hacemos nosotros, que hablemos mal o bien. Yo hablo muy deprisa, da igual, por lo menos lo hago. Entonces, bueno, pues esos son los pequeños truquillos de la organización. Ya me callo que... Bueno, es curioso porque cuando les oyes hablar a ellas, en el caso, por ejemplo, particularmente mío, pues es distinto, cambia mucho. Y cambia sobre todo por el presidente del jurado, porque es el que decide muchas de las cosas que van a pasar dentro de la sala. En mi caso, por ejemplo, las primeras... funciona muy parecido a PR, realmente, o sea que tampoco voy a insistir mucho en lo que es el proceso, porque al principio, bueno, tienes un prejudge en casa, evidentemente, que pues pasas como puedas, estás un día entero ahí dando votos, además vas viendo que otros van avanzando y tú de pronto te estás quedando y dices, ostras, aquí hay 5 y me falta y tal, y estás no sé cuántos días, o sea, es bastante intenso. Daros tiempo porque además es importante. Y aparte yo creo que es importante porque puedes entender bien algunas de las piezas que a lo mejor luego te van a gustar y vas a poder defender luego, porque no vas a ver todas, ni mucho menos. En Direct no sé cuántas piezas había el año pasado, pero debía haber 5.000 o 6.000 piezas, no sé, era una barbaridad. Yo, de hecho hay muchas que ni las vi en todo el proceso, las vi el último día. Tienes, aparte de eso, luego ya llegas allí y estás en salitas y estás en grupos. Ahí a nosotros se nos prohibió hablar completamente. De hecho, hubo una persona que un día habló bastante y se acercó al presidente del jurado y le dijo, cállate, este no es momento para hablar, se habla solo los 2 últimos días. Por eso digo que es que luego ya... No fue una prohibición. Es todo, claro, depende mucho de... Además se iba por las salas viendo un poco a ver si hablabas o no hablabas. O sea, era una cosa que entraba y te callabas, te sentabas y decías... y luego ya, pues evidentemente, los días... bueno, luego tienes la lista larga, que eso ya nos juntan a todos en una sala, te ponen todas las pelis que han pasado a lista larga y ahí ya votas. En ese caso, pues sigo votando alto, porque yo en mi caso en Direct es lo que digo, cuando yo llegué a la lista y ya nos dieron el famoso papelito con todas las campañas de España, España tenía las notas más bajas yo creo que había, es que la que más nota tenía era un 3, era muy bajito, entonces levantar eso es muy costoso. De hecho intentaba levantarlo pero te decían ya, pero es que no, que mira, hay 5 campañas que han gustado más, es que... Entonces bueno, por eso digo que siempre está de más subir la nota y bueno, pues teniendo en cuenta un poco lo que decía Munia, que el presidente del jurado está viendo también lo que votas, que ahí intentes mantener un criterio evidentemente, y si algo no te gusta, pues no te gusta, no pasa nada. O sea, de hecho a mí había gente que me decía, a mí esto no me gusta y no me gusta y no lo voy a votar, y decía, pues estás en todo tu derecho, evidentemente, ahí ejerces tú tu propio criterio, que me parece bien, por encima de muchas veces el de España, el de tu agencia o el de que sea. Que evidentemente, como dice Almudena, tienes tus objetivos y los tienes que cumplir, pero bueno, yo sobre todo pasártelo bien, hacerlo bien y estar de acuerdo contigo mismo. Una vez que pases todo eso, luego ya llega lo que es la sala, y en la sala ahí pues se debate, y ahí es cuando saltan las piezas y vas eligiendo. Dependiendo del presidente del jurado lo harás de una manera u otra. En mi caso ni siquiera se vieron o se revisaron todas las piezas, tú ibas nombrando las que le gustaba al propio jurado. Entonces había muchas que ya ni siquiera, si las habías pasado, pues nada, no. Ahí es importante que sí que tengas muchos contactos, que tengas muchos amigos, que te abras un poco a todos, y en esos días de copeteo y de cañas y pinchos y tomar algo y cenar, pues sí que carísimo todo, efectivamente, todo súper caro, así que tener cuidado. Bueno, este año no tenéis que pagar el taxi al hotel, que estaba a tomar vientos. Pues ahí, pues eso, que seáis amigos de todos. Y una cosa que ha dicho Almudena, que sí es importante, haceros amigos de los orientales, de verdad, son magníficos, son una buena gente, increíbles. De hecho, a mí en mi caso particular, hubo una de las chicas, pero yo llegué con varios amigos allí, me hice mis amigos, y resulta que unas chicas pues habían hecho su grupo, pues nada, pues me las presentó y yo ya pues empecé a hablar con más gente y tal. O sea que
te vas un poco abriendo, pero que eso es una cosa que todos sabéis hacer y que en el día a día es lo que os digo, si es que es gran hermano esto, pues que te ponen ahí y ala, pues tus estrategias, y si estáis aquí ya es por algo, ya lo sabéis hacer, y de hecho, o sea, dejar que fluya solo y eso va saliendo, o sea, sois gente que ya sabéis cómo hacerlo de sobra, así que ahí ningún pánico, ningún miedo ni nada. Y bueno, pues luego ya a la hora de votar pues son los días más duros, evidentemente. Hay consejos que os puedo dar, pues eso, que creáis en las piezas que vosotros creáis que pueden dar canche, y que lo justifiquéis lo mejor que podáis. Sí es importante, yo creo, saber todas las campañas que haya de España, porque sí, al menos yo el año pasado me di cuenta que había gente que no conocía piezas de su propio país. Entonces no sé cómo se puede hacer eso, pero porque entre los jurados sí nos pasamos las piezas, pues sí, un poco pequeña, pero sí es importante. Había algunas campañas que es que además no lo detectas, o sea, están traducidas, los bocetos están en inglés, entonces pues puedes hasta no darte cuenta y decir, bueno, pues es que no sabía ni que era de España y fíjate, ha ganado. Bueno, pues genial, pero sí estaría bien, no sé cómo se puede hacer. Oficialmente no se traspasan las campañas porque ha habido problemas en algún país, efectivamente, por un apoyo exagerado de piezas que quizás no tenían el nivel para luego ser premiadas en Cannes, con lo cual desde la organización, de hecho, antes sí que filtraban las piezas, ahora hasta después de terminar el festival no tenemos las piezas identificadas. Dicho esto, la comunidad creativa es muy grande y os conocéis entre muchos de vosotros, con lo cual si son piezas que no se han emitido o que se van a emitir, pues entre todos os conocéis, están aquí presentados los jurados. Y bueno, pues contar con la información siempre es un valor, ¿no? Yo creo que se ha mencionado aquí un tema de información que es importante, que es conocer y que identifiquéis. En esta semana se están presentando en todos los países los miembros de los jurados. Con lo cual, miraros el de vuestra categoría, los presidentes del jurado ya han sido anunciados desde el mes de febrero, miraros quién es el presidente de vuestra categoría, miraros quiénes son los jurados por país, algunos incluso serán de vuestros propios grupos, intentan que no coincidáis muchos, pero los holdings al final son más grandes, con lo cual a lo mejor hay que mirar arriba, ver el holding y sobre eso intentar conocer a la gente, intentar saber si han sido jurados con anterioridad, cuáles han sido sus piezas ganadoras, es decir, contar con un poquito de análisis. Tenéis tiempo de ahora a Cannes porque, bueno, pues conocer a la gente con más datos siempre es mejor a la hora de acercarte y de intentar hacer estas amistades de gran hermano que tenéis que hacer. Munia, no sé si quieres... Ya he dicho todo, solo una nota sobre la multiculturalidad y los amigos. Los amigos, yo creo que en eso tenéis que ser súper sinceros porque se nota a la legua que uno va allí a hacer la pelota, o sea, esto es una cosa, sobre todo los anglosajones, o sea, quiero decir, si sois sinceros, si sois majetes como sois, os haréis amigos de todos, forzar un poco la situación, porque yo lo he visto de gente que ha forzado y le ha salido mala jugada, pues depende también qué configuración del jurado te toque. Luego los asiáticos cada vez son más, de hecho inscriben mogollón de piezas que algunas os van a horrorizar, y ellos son conscientes de que el resto de jurados de Europa, de Estados Unidos tal, les usan de resorte, porque a mí me lo han dicho, o sea, cuando te haces colega de ellos así naturalmente, te lo dicen, ¿no? Me encanta el presidente del jurado porque no nos ha biased, o sea, como que no nos ha juzgado por quiénes somos, nos deja hablar, no sé qué tal, o sea, ellos son un poco conscientes de que van un poco en inferioridad, no sé cómo llamarlo, pero no se les consideraba antes tanto como ahora, porque son más callados, porque pues cumplen las reglas más, porque son menos sociales, etcétera, etcétera. Yo me hice amiga del argentino, el mexicano, porque es que es lo obvio y todo el mundo lo entiende además, pero si luego tú mantienes un criterio bueno, no pasa absolutamente nada, intentar hablar con todo el mundo como es obvio y luego a mí la alemana, por ejemplo, me daba mogollón de cancha, era una tía súper senior y pues yo qué sé, le caía graciosa, entonces luego me pedía esta opinión como en el jurado ahí abierto, ¿no? Entonces, haceros amigos de todos, pero que es verdad que se nota un poco las triquiñuelas y que obviamente ellos saben que el español va a estar con el argentino, bueno, no sé qué tal, porque es lo obvio. De hecho yo defendí a última hora una pieza argentina que había estado toda ahí y lo votaron a oro tranquilamente, o sea, no pasa nada. Eso.
Bueno, pues si queréis, no sé si queréis los que ya habéis participado, apuntar algún tip más para los que no han sido. No sé si queréis compartir alguna opinión, algo, Mauricio. No, yo creo que todo lo que ustedes han dicho es completamente correcto, y está muy bien. Creo que el mejor tip es como estar súper relajado y como estar muy tranquilo, porque es cierto que lo que decía Pancho ahora, que muchas veces las jornadas son tan largas que uno el primer día entra súper emocionado y esto es la locura, el segundo día se quiere pegar un tiro, el segundo día uno dice ya esto es una demencia, el tercero va más cansado y ya cuando llegan los metales uno ya no quiere ni ver al jurado. Pero si uno se lo toma más tranquilo, creo que es mucho más fácil de llevar.